Pedro, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por aceptarla porque realmente es la mejor entrevista para terminar la semana, de verdad, te lo agradezco muchísimo, porque vas con el tiempo muy justo y te agradezco mucho que aceptes Nada, esta amigo. invitación. Muy bien. Bueno, Pedro, por si alguien no te conoce, Pedro Carrero Abastos es portugués y es un experto en nutrición clínica, conferenciante a nivel internacional. Yo tengo la suerte de conocerlo, de trabajar con él y realmente, aparte de que profesionalmente eres un experto, también personalmente eres una persona que vale mucho la pena. Entonces, muy contento de que estés aquí en nuestro canal. Y bueno, y también muy importante, director general de NutriScience, que ahora os hablaremos un poco más. NutriScience es una empresa donde tiene como máximo valor dar una información muy acurada, científica, sobre la nutrición clínica y deportiva. Actualmente, si vais a nutriscience.es, que sería la web aquí en España, donde el director general o el director de España es Fernando Mata, que le enviamos unos recuerdos, pues tenéis varios cursos online que al final de la entrevista os iremos indicando a nutriscience.es, muy interesantes. Eh, y Pedro, antes, oye, quería dar una charla sobre, o quería que hablásemos sobre la inflamación de bajo grado, que tú eres un experto sobre este tema. Pero antes te quería preguntar, ¿cómo estáis llevando aquí en Portugal el tema del confinamiento, todo esto? Bueno, a ver, nosotros, esto es malo decirlo, nosotros tuvimos la suerte de que esto haya llegado después, también por Uh geografía. -huh. Entonces hemos visto lo que pasó en Italia y en España, y eso ha hecho con que nuestros políticos empezaran a actuar cuando aún había algo de tiempo. Porque si no hubiéramos visto, esto es mi opinión personal, claro, pero si no hubiéramos visto, creo yo, los ejemplos de España, en especial de España, que es lo que está más cercano, yo creo que quizás no hubieran actuado tan rápido como lo hicieron, y la población de una forma general, siempre hay unos cuantos tontos que en todos los Ya, países del mundo, pero de una forma general está respetando la cuarentena. Y bueno, y eso ha hecho con que, a pesar que no estamos bien, porque bien no estamos, pero tampoco estamos tan mal como podríamos estar. ¿No? Yo creo que la cultura latina aquí es un gran problema. Entonces, ya, italianos, españoles, portugueses, tienen ese gran problema de que nos gusta salir, nos gusta el convivio. Eso es una de las explicaciones también para la salud y la longevidad que caracteriza nuestros países, pero ahora mismo eso va en contra de nosotros, porque, bueno, yo creo que el gran problema de la razón principal para tenermos los números tan elevados como están en España y en Italia, yo creo que es exactamente eso, o sea, esa forma de vivir que tenemos, en que primero somos más relajados, ¿no? sí, Eso está todo sí, sí, bien, sí, sí. no va a pasar nada. Y después creo que es una forma de vivir que está muy bien a varios niveles, me gusta. Yo, yo, eh, yo estudio, mi doctorado es en Suecia, entonces Suecia me encanta por la organización, el civismo y todo, pero yo prefiero mucho más la cultura latina, me gusta mucho más la forma de vivir, el calor humano que tenemos en nuestros países. Pero ahora mismo eso es algo que no es bueno, como estamos viendo. Claro, Pero que bueno, nos va en contra. estamos llevando el mejor posible. Salimos a la calle solo para las cosas esenciales también, pero podemos salir para hacer ejercicio, por ejemplo, correr Ajá. en el parque, eso nos dejan, pero solo puede ir una persona, pero eso dejan. Y eso lo hago, y eso es bueno también no solo para la salud física, pero también para tu sanidad mental. Entonces a ese nivel la cosa no es tan difícil. El gran problema es que no vemos a la familia, solo por Vale. teléfono o a distancia. Eso es el único problema. Y después, bueno, lo que viene después, la economía, que me da mucho miedo. Pero bueno, por ahora estamos llevando lo mejor posible, y bueno, espero que en España las cosas empiecen
que la curva empieza a bajar de forma drástica, porque lo que está pasando en España es muy triste. Y bueno, Sí. tengo muchos amigos como tú y otros y familia. Mi abuelo era gallego, entonces tengo familia en España y todo, y bueno, y es un país hermano. Entonces me deja muy triste lo que está pasando y espero que las cosas mejoren más rápido posible. Ujú. Vale, sí, sí, a ver si la cosa empieza a mejorar y podemos volver un poco progresivamente a la normalidad, ¿no? Hoy quería hablar sobre el tema inflamación de bajo grado, pero si te parece, antes de hablar directamente sobre este concepto, para quien no lo conozca bien, hablaremos más de la inflamación en general, es decir, ¿qué sería, cómo podríamos explicar la inflamación en general? Y después vamos más detalladamente al tema de inflamación de bajo grado. Bueno, la inflamación es un proceso fisiológico normal necesario a la supervivencia, que es activado en caso de trauma, por ejemplo, lesión, una cirugía, o es activado también en caso de una infección. Y se caracteriza por la activación de varias células del sistema inmune y también de otras células, como células endoteliales, por ejemplo. Y la inflamación aguda como fenómeno fisiológico normal es algo que normalmente es local, o sea, local donde ocurre, por ejemplo, el tejido traumatizado. Vamos a tener en ese tejido todo un conjunto de alteraciones que va a promover la infiltración de células del sistema inmune, que tiene un objetivo, en ese caso, que es, de una forma resumida, es hacer como una limpieza de los residuos, de los debris celulares que resultan del trauma, de la lesión, y además de eso también van a promocionar la regeneración de ese tejido. Y esto es en caso de trauma. En caso de infección tenemos también la activación de varias células del sistema inmune, y ahí podemos tener una activación que puede ser también localizada o que puede ser sistémica. Y si el trauma es muy extenso, es obvio que también tendremos una inflamación sistémica, como un accidente de coche, por ejemplo. Pero cuando yo hablo de trauma me refiero normalmente a los traumas más ligeros, que son Mm. localizados. Pero de cualquier forma, la inflamación como fenómeno fisiológico y no patológico es algo normal y es algo agudo. Agudo significa que al final de algunos días o como máximo semanas se debería resolver, extinguir. Yo digo resolver porque hay un fenómeno llamado resolución de la inflamación, que es un fenómeno que tiene que ocurrir, porque si no la inflamación se va a cronificar y vamos a tener un proceso de inflamación crónico, y eso tiene varias consecuencias adversas. Entonces, para resumir, inflamación es la activación de varias células del sistema inmune y también otras, con el objetivo de hacer frente a infecciones o el objetivo de promocionar la regeneración de tejidos. También existen algunas otras alteraciones que pueden llevar a la inflamación, pero esto es lo principal, trauma y infección. Vale, perfecto. Entonces, podríamos decir que este es un proceso, como tú has dicho, fisiológico, es decir, normal, porque tiene un objetivo, ¿no?, a llevar a cabo. Entonces, si vamos a la inflamación de bajo grado, exactamente, ¿qué sería la inflamación de bajo grado para toda aquella persona que no sepa muy bien a qué nos referimos? Entonces tenemos la inflamación aguda que normalmente es de alto grado, o sea, ella tiene que empezar y tiene que amplificarse porque ella es necesaria, como ya hemos comentado, pero después debería extinguirse, resolverse. Cuando eso no pasa, o sea, cuando no tenemos la resolución de la inflamación, que depende de varias moléculas, o sea, tenemos que producirlas en primer lugar, y ellas dependen, por ejemplo, de algunos ácidos grasos, como un ácido graso omega 6 llamado ácido araquidónico, y ácidos grasos omega 3 como son el EPA, el DPA y el DHA, por ejemplo, que existen en el pescado, para simplificarnos. Entonces, si no ocurre la resolución de la inflamación o si tenemos una exposición constante a varios estímulos ambientales, puede ser el tabaco, por ejemplo, puede ser una mala dieta, y también cuando tenemos una exposición constante a estímulos endógenos, pueden ser, por ejemplo, varias moléculas que son liberadas por el tejido adiposo, por ejemplo,
un tejido adiposo inflamado va a liberar varias moléculas inflamatorias que pueden generar una inflamación crónica y sistémica. Entonces, cuando tenemos una ausencia de resolución de la inflamación y o cuando tenemos exposición constante a varios estímulos ambientales, podemos tener un proceso de inflamación crónica, que normalmente es de bajo grado. ¿Cuándo es que vemos inflamación crónica de alto grado? Normalmente en patologías, como son, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus, como es una glomerulonefritis, una periodontitis. Ahí sí que vemos inflamación crónica de alto grado, pero normalmente la inflamación crónica asociada al estilo de vida, que es de eso que vamos a hablar más hoy, es lo que realmente nos importa más, porque como profesionales sanitarios y no solo, podemos actuar más fácilmente. Ahí hablamos de inflamación crónica de bajo grado, o sea, que no produce los típicos señales y síntomas que la inflamación de alto grado, que normalmente es aguda, como hemos comentado, produce, y que por no generar esos síntomas y esos señales, hace con que nosotros no sepamos muchas veces que tenemos inflamación crónica Claro. de bajo grado. Para saberlo tendríamos que hacer algunas analíticas, y aún así no siempre conseguimos tener con seguridad el diagnóstico, vamos a decir así, de inflamación crónica de bajo grado. En la esclerosis Claro, múltiple, que alguien pregunta, tenemos inflamación, sí, crónica, pero es normalmente localizada en el sistema nervioso central. Entonces tenemos neuroinflamación, es verdad, sí. mm, vale, claro, esto es importante lo que dices porque el concepto de inflamación de bajo grado, yo por lo que veo, ¿no? La gente no sabe cómo asociarlo muy bien porque se cree que tiene que haber inflamación, ¿no? Inflamación visual, pero realmente no es así. Es decir, hablamos de inflamación de bajo grado cuando es una inflamación interna, sistémica, pero debido a que esta elevación de estas citoquinas inflamatorias, sustancias inflamatorias, ¿no? Que lo que tú decías se puede valorar a través de algunos valores en analíticas o a través de algunos síntomas que nos explica la persona o también a nivel visual o los hábitos de vida que está llevando a cabo, ¿no? Eso es, exactamente. ¿Qué, Dime, dime. vale, entonces, Pedro, ¿qué posibles causas podrían haber o podrían producir esta inflamación de bajo grado? Primero, polución, exposición a varios poluentes, contaminantes, el tabaco, el sueño inadecuado. Sabemos que una alteración del patrón de sueño, por ejemplo, una reducción del número de horas de sueño, eso puede llevar a una respuesta inflamatoria, y si eso es algo que lo hacemos continuamente, pues tendremos inflamación crónica. Una alteración del ritmo circadiano, la disrupción circadiana, que por ejemplo ocurre en muchos profesionales sanitarios, y ahora me imagino que muchos estarán sufriendo de eso por la epidemia en que vivimos, que es el trabajo por turnos. Eso genera una disrupción circadiana que también genera una respuesta inflamatoria. Y si eso es algo crónico, pues esa respuesta inflamatoria se activará de forma persistente y llevará a inflamación crónica. Después tenemos el estrés psicológico, que también es proinflamatorio. La mayoría de los estudios que han demostrado que el estrés agudo es proinflamatorio, pero el problema es que hoy tenemos estrés muchas veces continuado, continuo, persistente, crónico, y eso también podría llevar a la inflamación crónica. Después tenemos algo que nos parece un poco raro, pero la inactividad física también puede llevar a la inflamación. ¿Por qué? Porque podemos contestar de una forma que yo creo que es mucho más amplia. Nosotros estamos preparados para la actividad física, no estamos preparados para la inactividad. Entonces el cuerpo humano no está adaptado a inactividad, está adaptado a actividad. Cuando no tenemos suficiente actividad, pues varias consecuencias van a ocurrir, y una de ellas es un aumento de algunos marcadores inflamatorios. Hay un estudio muy conocido y que ejemplifica esto muy bien, en que se ha reducido el número de horas de sueño en ancianos
el número de horas el número de pasos, no el número de horas de sueño, el Ajá. número de pasos al día, para menos de 1.500 pasos, o sea, han quedado prácticamente sedentarios, sin casi ninguna actividad física, y siendo que la Organización Mundial de Salud recomienda 10.000 pasos, entonces ellos han hecho menos de 1.500 pasos durante solo 2 semanas, y al final de 2 semanas hubo un aumento de un marcador inflamatorio muy conocido, que es la proteína C reactiva, del 25%, hubo una reducción de la sensibilidad a la insulina después de comer de casi 40%, y hubo una reducción también de tu de lo que es tu sensibilidad, vamos a decir así, anabólica, a estímulos anabólicos, también significativa, de aproximadamente un 30%. O sea, en solo 2 semanas han quedado inflamados, resistentes a la insulina y resistentes a estímulos anabólicos, como son la proteína, por ejemplo, o el propio entrenamiento de fuerza. Entonces, Solo dos la semanas. inactividad física, solo 2 semanas, dos solo, nada más. Y después tienes varios estudios que te demuestran que el ejercicio físico reduce varios marcadores inflamatorios y altera la expresión de varios genes involucrados en la inflamación. Entonces hay buena evidencia de que la inactividad física puede llevar a la inflamación, y que el ejercicio físico, mismo en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, reduce esa inflamación. Entonces, este sería un otro factor ambiental al cual también deberíamos tener más atención. Después tenemos la dieta, y ya hablaremos de calidad, pero la dieta hipercalórica. Dieta hipercalórica, claro que la calidad importa y mucho, pero la cantidad también. Una dieta hipercalórica también es proinflamatoria, eso ya ha sido demostrado, no hay muchos estudios, pero ya hay algunos. Después tienes la obesidad, entonces la actividad física con una dieta inadecuada y un estilo de vida inadecuado es obvio que puede llevar a la obesidad, y la obesidad, en especial la obesidad visceral, también es una causa importante, muy reconocida, y esto es consensual, no es siquiera polémico, controvertido. Es una causa muy conocida de inflamación crónica de bajo grado, de resistencia a la insulina y de varias alteraciones metabólicas que de ahí resultan y que llevan al llamado síndrome metabólico, que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, esteatosis hepática no alcohólica, o sea, hígado graso, y también un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre varias otras. Entonces, la obesidad, en especial visceral, también es una causa muy importante de inflamación crónica de bajo grado. Después tenemos también la dieta, y ahí sí podemos hablar de calidad de la dieta. Por ejemplo, una ingesta elevada de alimentos que contengan lípidos oxidados o que contengan los llamados productos finales de la glicación, que en inglés son AGEs, es lo que vais a encontrar en la literatura científica, Advanced Glycation End Products, o sea, productos finales de la glicación, que se forman cuando cocinamos alimentos, y no solo, a pesar que el nombre nos podría llevar a pensar que tendríamos solo hidratos de carbono, podrían hacer la ingesta de alimentos como carne, pescado, cuando cocinados a altas temperaturas, también puede ser una fuente de productos finales de la glicación. Entonces, sabemos que cocinar los alimentos en condiciones de baja humedad y alta temperatura forma productos finales de la glicación y oxida varios lípidos, ácidos grasos, colesterol, y eso también es algo porque una parte de esas sustancias las podemos absorber, y ellas pueden también aumentar la respuesta inflamatoria, y hay ensayos clínicos aleatorizados demostrando que efectivamente lo hacen. No son solo estudios en animales o estudios en células o estudios epidemiológicos, también hay estudios de intervención en humanos demostrando eso. Entonces, los alimentos cocinados a altas temperaturas, condiciones de alta humedad, o sea, fritos, por ejemplo, o a la brasa, la carne, incluso la carne y el pescado a la brasa, llevan a que tengamos la formación de estas sustancias que son proinflamatorias. Después tenemos también la ingesta de ácidos grasos trans industrializados, también son proinflamatorios. Después tenemos alimentos con carga glucémica elevada. Hay algunos estudios demostrando que eso también podrá generar estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo genera
un aumento en la respuesta inflamatoria. Para los más frikis que nos están escuchando, sabemos que cuando ingerimos alimentos con una carga glucémica elevada, tenemos un aumento de la entrada de glucosa rápido en células del sistema inmune como neutrófilos y también monocitos, incluso macrófagos, y ahí podemos tener un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, en especial peróxido de hidrógeno, que va a aumentar la translocación para el núcleo de esas células de un factor de transcripción llamado factor nuclear kappa B, que aumenta la expresión de varios genes que llevan un aumento de la respuesta inflamatoria por parte de esas células. Después tenemos también el exceso de sal. Eso es algo que ya se sabe desde hace ya algunos años, desde 2013 se ha publicado en una revista desconocida llamada Nature, una publicación que demostraba que el sodio podría, y cuando aumentaba mucho el sodio en el medio extracelular, eso llevaba a que algunas células del sistema inmune adoptaran a un llamado fenotipo proinflamatorio. Y desde ahí varios estudios se han hecho demostrando que el exceso de sal es proinflamatorio. Curiosamente, cuando tenemos una dieta alta en sal, pero al mismo tiempo aumentamos la ingesta de potasio, podríamos, por lo menos hay, que yo conozca por lo menos 2 estudios que sugieren eso, podríamos neutralizar o atenuar ese aumento de la respuesta inflamatoria causado por el exceso de sal. Entonces esto significa que quizás la ratio entre sodio y potasio sea más importante que la cantidad total de sodio que estemos ingiriendo. Pero esto sería también otro posible detonante de la inflamación. Después tenemos también las deficiencias de varios nutrientes, como son el magnesio, el selenio, el zinc, quizás la vitamina D. Yo digo quizás porque hay muchos estudios demostrando que la vitamina D tiene un rol muy importante en varias células del sistema inmune, pero después los ensayos clínicos no apoyan bien estas observaciones. Entonces, yo pongo la vitamina D como una posible también deficiencia, cuando hay deficiencia de vitamina D, que podría llevar a la inflamación. Y después tenemos también la llamada endotoxemia, o sea, cuando tenemos la translocación, normalmente desde el intestino, de algunas moléculas existentes en bacterias que habitan en nuestro intestino, como son los lipopolisacáridos, que son endotoxinas, son como un código de barras que existe en las bacterias y que ese código de barras, cuando tiene contacto con nuestras células del sistema inmune, genera en esas células de nuestro sistema inmune una respuesta inflamatoria. Y cuando nosotros tenemos la translocación de esas endotoxinas que deberían estar solo en el intestino para la sangre, podríamos, por ejemplo, para la circulación, podríamos tener una activación de algunas células del sistema inmune como neutrófilos y como monocitos, por ejemplo, y podríamos generar una respuesta inflamatoria por parte de esas células. Eso ya ha sido demostrado en algunos estudios, incluso en estudios en humanos. Cuando se ha inyectado, por ejemplo, LPS en dosis bajas, pero fisiológicamente activas, se ha generado una respuesta inflamatoria bastante significativa. Entonces se piensa que esa translocación desde el intestino para la circulación podría generar también una respuesta inflamatoria. Y después ahí tendríamos que pensar en todo lo que puede llevar a un aumento de la translocación de esos LPS, de esas endotoxinas, desde el intestino para la circulación. Y ahí podríamos pensar en el uso crónico de antiinflamatorios no esteroides, la deficiencia de zinc, por ejemplo, el estrés psicológico, una vez más, y la ingesta de las típicas comidas de fast food, las típicas comidas rápidas, que son comidas que pueden aumentar la translocación de LPS hacia la circulación por varios mecanismos y además de eso pueden ser proinflamatorias porque tiene exceso de sal, tienen productos finales de la glicación, tienen lípidos oxidados, muchas veces tienen ácidos grasos trans, son hipercalóricas y además de eso muchas veces tienen también una carga glucémica elevada. Entonces estos serían los principales factores ambientales
que podrían llevar a la inflamación crónica de bajo grado. Perfecto, perfecto. Y Pedro, igual que has dicho que la falta de ejercicio físico podría ser un factor, el exceso de ejercicio físico entiendo que también podría ser un factor de inflamación de bajo grado. Sí, a ver, tenemos varios estudios agudos, o sea, en que se ha sometido a individuos, normalmente deportistas, a determinados tipos de esfuerzo, por ejemplo, hacer un triatlón. Y después se ha analizado o sea, se ha analizado a lo largo de varias horas, incluso días, a varios marcadores en la sangre, marcadores de inflamación. Y en varios de estos estudios, con carrera, con triatlón, se ha visto un aumento muy significativo de varios marcadores inflamatorios. Y muchas veces también se han analizado marcadores de daño muscular. Entonces se piensa que ese aumento de la inflamación venga fundamentalmente de ese daño muscular. Entonces esos estudios agudos nos indican que el ejercicio excesivo podría llevar a un aumento de la respuesta inflamatoria. Pero esos estudios son agudos y yo no conozco, no digo que no existen, pero yo no conozco estudios que hayan analizado al efecto crónico del ejercicio en deportistas de élite y marcadores inflamatorios. Ujú. Entonces, lo que yo conozco son solo estudios de corto plazo. Incluso hay un estudio ahora que saldrá dentro de algún tiempo en que yo seré uno de los coautores y quien lleva ese estudio es mi amigo Daniel Bullosa, que es español, es gallego, pero está en Brasil ya hace años, que es un profesional del ejercicio físico. Y en ese estudio tampoco hemos visto alteraciones de marcadores inflamatorios. Um, pero es efectivamente triatlón, un maratón, por lo menos de forma aguda, aumenta la inflamación. Entonces, en teoría, el exceso de ejercicio sería proinflamatorio. Claro, entiendo también que el factor de exceso de ejercicio físico no es tan habitual como la falta de ejercicio físico y que después que generalmente las personas que hacen un exceso de ejercicio físico generalmente cuidan también mucho los otros aspectos, ¿no? En general, ¿eh? Estamos hablando en Claro. general, ¿no? Tema alimentación, tema descanso, no fuman, ¿no? Es decir, las otras variables de alguna manera también se controlan más quizá que las personas que no hacen ejercicio físico, ¿no? Vale, ok, muy bien, Pedro. Entonces, ¿qué podría causar, qué síntomas, enfermedades podría causar la inflamación de bajo grado? ¿En qué estaría relacionado? Pero antes de solo decir, me acordé ahora que estabas hablando de esto del exceso de ejercicio, que también hay un detalle. El exceso de ejercicio, no solo por el daño muscular lleva a la inflamación, pero también porque aumenta significativamente la permeabilidad intestinal y la endotoxemia, el pasaje de estas endotoxinas para la circulación. Pero algo interesante, en deportistas que ingieren antiinflamatorios, esto es mucho más exacerbado porque los antiinflamatorios aumentan más aún la permeabilidad intestinal y la endotoxemia. Y la deshidratación y el estrés térmico también aumentan aún más la endotoxemia porque aumentan más la permeabilidad intestinal. Entonces, el peor sería un deportista que hace un entrenamiento excesivo o una competición y además de eso ingiere antiinflamatorio para no tener dolor, por ejemplo, y está deshidratado y compitiendo en condiciones atmosféricas adversas, como alta Ajá, temperatura y alta humedad. ¿Okay? vale, Entonces genial. eso también es algo que yo creo que es importante tener en cuenta. Los deportistas de élite tienen que seguir entrenando y compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Cuidar de todos los otros factores y en este Claro. caso, cuidar de la hidratación además de todo lo que tienen que cuidar. Ahora, tú me preguntas sobre consecuencias de la inflamación crónica. Tenemos la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede llevar a la deslipidemia, alteraciones en varias lipoproteínas, por ejemplo, un aumento de los triglicéridos, un aumento del número de partículas de LDL pequeñas y densas, una reducción del número de partículas de HDL y una alteración también de la actividad de las HDL.
las HDL quedarían, se pasarían a llamar HDL disfuncionales y que ya no son antiaterogénicas, incluso pueden ser proaterogénicas. Además de esto, podemos tener un aumento de la presión arterial que puede ser causado directamente por la inflamación o indirectamente por la resistencia a la insulina. Entonces, esto significa que la inflamación crónica de bajo grado puede llevar a síndrome metabólico y esto puede llevar a la diabetes tipo 2. Y además de esto, sabemos también que la inflamación crónica de bajo grado, además de causar deslipidemia y resistencia a la insulina y de aumento de la presión arterial, puede causar aterosclerosis y puede causar hipercoagulación. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado puede llevar a varias enfermedades cardiovasculares, en que el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio son quizás las más significativas porque son las que más matan y también las más conocidas. Después tenemos varias disfunciones hormonales. Tenemos, por ejemplo, alteraciones a nivel de los andrógenos, una reducción de la testosterona, pero tenemos alteraciones en varios ejes endocrinos. Después tenemos depresión como una otra causa también de inflamación crónica de bajo grado, que hoy se empieza a valorar mucho y cada vez salen más estudios publicados en revistas de psiquiatría en que se demuestra que la inflamación, que marcadores inflamatorios están aumentados en pacientes con depresión e incluso ya hay algunos estudios en que una disminución de la inflamación a través de varias estrategias, sean de estilo de vida, sean farmacológicas, tiene efecto también en la depresión. Después tenemos la neurodegeneración. Entonces sabemos que la neuroinflamación puede llevar a varias enfermedades degenerativas crónicas, como enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Después tenemos una alteración del estatus de varios nutrientes. Entonces sabemos que la inflamación puede reducir, por ejemplo, el estatus de zinc, de hierro, de vitaminas A, vitamina D, vitamina C, vitamina B2, vitamina B6 e incluso vitamina E. Después tenemos, además de esto también, tenemos un aumento del riesgo de varios tipos de cáncer. Esto es algo que también se estudia mucho, o sea, el rol del sistema inmune en oncología. Después tenemos la sarcopenia, pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza. Y tenemos la osteopenia también. Entonces, la inflamación se estudia también mucho en el contexto de la osteoporosis. Eso es algo que ya se estudia desde hace más de 10 años, pero hoy se reconoce como una causa también importante de osteoporosis. Las enfermedades son de una forma general son bastante complejas y varios fenómenos están involucrados. La inflamación es uno de los principales, no es el único, Ya. pero es uno de los principales. Y por último, pero no menos importante, también sabemos que la inflamación puede llevar a algo que parece una paradoja, pero que es la inmunosenescencia. Entonces, esto se caracteriza por una alteración de varias células del sistema inmune, es como un envejecimiento de células del sistema inmune, pero que hace con que su función esté comprometida. Y esto hace con que, por ejemplo, la respuesta a vacunas sea menos efectiva y además de eso, que la respuesta a infecciones bacterianas y virales, como aquella que estamos hoy en día viendo, también sea menos eficaz. Entonces, sabemos que la inflamación crónica de bajo grado, esta activación persistente de varias células del sistema inmune, puede hacer con que ellas pierdan la flexibilidad necesaria para poder reaccionar de forma potente cuando realmente son necesarias. Para utilizar una analogía, es como el típico, esto es algo que se cuenta mucho en Portugal, no sé si esta historia existe en España, que es la historia de Pedro y del lobo, en que es el chaval en la aldea que le gustaba decir a todo el mundo que el lobo estaba viniendo y todas las personas quedaban Ajá. asustadas y preparadas. Después el lobo nunca venía. Entonces el chaval le gustaba jugar así. Y hay un día en que realmente el lobo viene. Y cuando el chaval va a avisar a todo el mundo, pues nadie se prepara y Eso. el lobo ataca. Y esto es un poco lo que pasa cuando tú estás constantemente activando al sistema inmune. O sea, tú estás activando a través de los falsos detonantes de la inflamación, entonces los falsos peligros, porque en realidad no hay un peligro real,
hablamos de tabaco, hablamos de moléculas producidas por tu propio tejido adiposo, por la dieta, o sea, lo que ingieres a partir de la dieta. Y esto hace con que tú tengas una activación persistente del sistema inmune y esto hace con que tengas alteraciones que después llevan a que cuando realmente tu sistema inmune es necesario en caso de infección o para producir la respuesta necesaria en caso de una vacuna, esto no se ha hecho. Claro, Y entonces yo creo que en el día de hoy que estamos viviendo esta pandemia, algo que yo puedo decir de la COVID-19 es que, entre muchas otras cosas, algunas de ellas no las controlo y es por ello también que no estoy hablando de eso en mis redes sociales, entonces prefiero estar callado hasta que tenga más información y sepa más, pero hay algo que puedo decirte, es que pacientes que tienen alteraciones del sistema inmune tienen después un peor pronóstico, como ya varios estudios han demostrado en Italia y en China. Entonces, algo que parece ocurrir es algo semejante a una tormenta de citocinas o citoquinas. Entonces, la llamada en inglés cytokine storm, que entonces es como si tuvieras una reacción muy exacerbada del sistema inmune, una reacción inflamatoria, pero después de esta reacción muy exacerbada tienes lo que se llama es como una exhaustión del sistema inmune. Entonces, y esto es lo que también parece ocurrir, pero de una forma mucho más gradual, mucho menos intensa, a lo largo de años y años, en personas que tienen inflamación crónica de bajo grado. Entonces, al día claro. de hoy, lo que te puedo decir sobre la COVID-19, teniendo en cuenta lo que sé, es que quizás la mejor forma de evitar que tú tengas un malo pronóstico es que tú tengas una buena salud. Porque todos nosotros, la mayoría de nosotros, desafortunadamente, va a ser infectado con el virus. En este momento la cuarentena sirve para que no congestionemos a los servicios de salud, que no todo el mundo tenga que ir al hospital. Entonces, para esto que estamos haciendo la cuarentena, para que las personas vayan siendo infectadas de forma progresiva y los médicos y los otros profesionales sanitarios y los hospitales puedan tener capacidad para solucionar esos casos que realmente necesitan de hospitalización. Pero si entonces un día nosotros vamos a ser infectados, yo creo que la mejor forma de evitar un malo pronóstico, siendo que nunca podemos evitar al 100%, pero la mejor forma es tener una buena salud. Y yo creo, por lo que conozco, que la inflamación crónica de bajo grado es también algo que puede explicar por qué tú tienes peor pronóstico en personas que son obesas, que fuman, que tienen hipertensión, que tienen diabetes tipo 2 y otras enfermedades. Claro, genial, Pedro. Yo creo que esto es muy importante porque realmente todo lo que has comentado es que la inflamación de bajo grado es un proceso a tener en cuenta muy importante, ¿no? Porque muchas de las patologías, síntomas que has comentado, si los pusiéramos actualmente a nivel de proporción, ¿no? De proporcional a que lo sufren las personas, estarían en el top, ¿no? La mayoría. O sea que realmente es un proceso a tener muy en cuenta y creo que también es muy interesante lo que has dicho, que realmente nuestro sistema inmunitario está preparado para atacar a patógenos, ¿no? Esto está durante toda nuestra evolución ha estado ahí para defendernos de estos patógenos. Y ahora se encuentra, dejando de lado este proceso que estamos pasando con este virus, se encuentra que hay otros factores actualmente, como podría ser el tabaco, el sedentarismo, los poluentes, ¿no? Todo, la mala alimentación, de los cuales no está tan preparado quizá y debido a aquí hay este desequilibrio, ¿no? A nivel del sistema inmunitario. Eso sí, es el gran problema, es que nuestro sistema inmune está preparado para esos peligros y para que esto ocurra de forma aguda, no de esta forma como está ocurriendo hoy, en que Claro. estamos hablando de varios factores ambientales que son muy recientes en nuestra historia evolutiva, tienen que ver con nuestro mundo moderno, industrializado, y que además de esto son persistentes, o sea, es algo que lo hacemos a diario. Este estilo de vida que estuvimos hablando es algo que lo hacemos a diario.
Entonces, el gran problema es que estamos expuestos de forma persistente a varios estímulos para los cuales no hemos tenido una adaptación, porque ellos no hacían parte de nuestro pasado. Claro. Muy bien, Pedro. Vale, y entonces, para ir terminando, ¿qué estrategias terapéuticas? Has comentado las causas y ya más o menos deducimos cuáles serán las estrategias terapéuticas, ¿no? Pero, eh, ¿qué estrategias terapéuticas habrían para poder paliar, reducir esta inflamación de bajo grado? Bueno, yo lo que propongo siempre cuando hablo de esto son estrategias que tienen alguna evidencia científica, pero no todas tienen la evidencia grado A, pero por otro lado, a pesar que no tiene evidencia grado A, varias de ellas también tienen a veces bajo coste y además de eso un riesgo muy bajo. Y más que eso, tienen varios efectos colaterales beneficiosos. Entonces, ¿por qué no hacerlas? Entonces yo hablo de dejar de fumar. Yo no necesito de una intervención para saber que dejar de fumar es algo que lo debería hacer. Entonces yo no necesito una intervención que demuestre que dejar de fumar baja marcadores inflamatorios. ¿Vale? Entonces, Claro, dejar de fumar sería una. Reducir la exposición a contaminantes y varios poluentes ambientales. Reducir el estrés o manejarlo mejor. Y aquí hay algunos ensayos clínicos con mindfulness, por ejemplo, un tipo de meditación, en reduciendo algunos marcadores inflamatorios. Después, algo importante es mantener una composición corporal adecuada. Entonces, reducir la grasa visceral y mantener una adecuada masa muscular. Después, mantener una ingesta adecuada de todos los micronutrientes. Y aquí lo que tiene más evidencia es el magnesio. Entonces, en pacientes con deficiencia de magnesio, la suplementación con magnesio ha llevado a una reducción de marcadores inflamatorios. Entonces, magnesio es lo que tiene mejor evidencia, pero sabemos que otros nutrientes, cuando están deficientes, también pueden llevar a la inflamación. El zinc y el selenio son quizás los más conocidos. Algo importante también, en la inflamación crónica tenemos también muchas veces aumento del estrés oxidativo. Entonces, sería importante que tengamos un aporte adecuado de todos los nutrientes necesarios para hacer frente a las varias especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que estamos produciendo y que estamos produciendo de una forma que no sería la forma fisiológica. O sea, nosotros producimos especies reactivas de oxígeno cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Y eso es beneficioso porque eso induce adaptaciones. También tenemos una respuesta inflamatoria cuando hacemos ejercicio, pero eso induce también adaptaciones beneficiosas. Y eso es algo agudo. Ahora, cuando tenemos inflamación crónica, la inflamación crónica hace con que tengamos una activación entonces de células del sistema inmune y esas células van a producir especies reactivas de oxígeno y causar estrés oxidativo. Entonces, por un lado, deberíamos tener una ingesta adecuada de antioxidantes exógenos, como vitamina C, por ejemplo, vitamina E, y por otro lado, y quizás aún más importante, tener un aporte adecuado de todos los nutrientes necesarios para que podamos producir y también garantizar la actividad de nuestras propias proteínas antioxidantes, aquellas que nosotros producimos. Hablo de las superóxido dismutasas que dependen, por ejemplo, de zinc y de cobre y de manganeso. Hablo de la catalasa que depende de hierro, pero también sabemos que el exceso de hierro es prooxidante, entonces el hierro no puede ser ni demasiado ni en déficit. Y hablo también de todo lo necesario para que podamos producir una proteína antioxidante muy importante llamada glutatión, como son aminoácidos, por ejemplo, el aminoácido cisteína y el aminoácido glicina, y un mineral llamado magnesio, que hemos comentado, que es fundamental para que podamos producir al glutatión. Por otro lado, tenemos algunas enzimas, como una enzima llamada glutatión peroxidasa, que utiliza glutatión para neutralizar el peróxido de hidrógeno. Y para que esa enzima pueda trabajar, necesitamos por un lado tener glutatión, entonces necesitamos de magnesio, cisteína y glicina, y por otro necesitamos también de los nutrientes necesarios para que tengamos la actividad de la enzima, como es, por ejemplo, el selenio. Y existen también otros nutrientes muy importantes para que el glutatión, que es una proteína antioxidante, cuando es utilizado
pueda ser reciclado. Y ahí hablamos de vitaminas B1, B2, B3. Y además de esto, también diría que deberíamos mantener un estatus adecuado de vitamina D, y en ese contexto yo creo que lo ideal es que tuviéramos exposición solar adecuada, nunca excesiva obviamente, pero tampoco deberíamos estar constantemente encerrados sin tener exposición solar. Tener exposición solar en brazos y piernas durante mitad del tiempo necesario para tener al día siguiente un eritema nos permite producir alrededor de 2 a 3 mil unidades de vitamina D3. Entonces, eso es algo que yo Genial. recomendaría. Y después reducir las comidas de fast food, reducir la ingesta de alimentos cocinados a altas temperaturas y en condiciones de baja humedad, cocinar al vapor sería mejor. Si quieres freír o si quieres hacer al horno, a la brasa, la carne o el pescado, puedes marinar en una solución ácida con zumo de limón o vinagre, porque eso reduce la formación de productos finales de la glicación. Y después tienes también varios nutrientes y compuestos bioactivos presentes en alimentos que pueden reducir la respuesta inflamatoria. Hablo de ácidos grasos omega 3, que es donde hay más evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, y además de eso hablo de compuestos bioactivos como curcumina, por ejemplo, y otros que están presentes en varios alimentos y especias que tenemos, que podemos utilizar en nuestra Ujú. dieta. Entonces sería alterar el estilo de vida, teniendo una alteración del estilo de vida, dejando de fumar, reduciendo la exposición a varios poluentes, contaminantes, manteniendo composición corporal adecuada, la práctica de ejercicio físico, que sea algo que debería estar siempre en nuestra vida, y además de eso garantizar que nuestra dieta nos aporta todos los nutrientes y que no nos aporta lo que puede ser proinflamatorio, vamos a decir así, para simplificar. Y por último, no menos importante, mantener un patrón de sueño adecuado y respetar nuestros ritmos circadianos. Genial, genial, Pedro. Muy bien. A ver, yo os quería, como veis, Pedro sabe muchísimo, hemos hablado de inflamación de bajo grado, y quien quiera profundizar más en este tema, que sepáis que en NutriScience, que os he comentado antes, pues que Pedro es director general es una empresa líder en nutrición clínica y deportiva, que tiene varios cursos online. Y Pedro tiene dos cursos sobre este tema de inflamación de bajo grado, entre nutrición e inflamación específicamente. Pedro aquí ya os ha hablado de las grasas, del omega 3 y tal, pero en este curso súper específico te explica el porqué y también el mecanismo de acción de la inflamación, o sea que está súper claro y súper bien. Y lo podéis encontrar este curso online en nutriscience.es. Yo lo estoy haciendo y lo recomiendo totalmente, porque realmente al haber también el esquema y el dibujo, se entiende súper bien y lo explica súper bien. Muy bien, Pedro, Gracias, amigo. pues realmente te agradezco muchísimo porque ha sido una masterclass de la inflamación de bajo grado y creo que ha quedado bastante claro. Eh, y yo lo dejaría aquí. No sé si hay alguna pregunta de vosotras, de vosotros por aquí en el Instagram. Voy a ver. Una cosita, Pedro, sobre la vitamina D, que es otro tema que tú eres experto. Entiendo que si hay la posibilidad de tomar el sol o tomar un suplemento de vitamina D, siempre mejor tomar el sol, ¿no? Sí, yo hace 2 años que no tomo suplemento de vitamina D. Yo creo que eso ya te contesta. Yo intento coger Sí. sol siempre que el sol sale. Hoy no sale porque está lloviendo. Pero aquí en la terraza de mi piso, eh, tengo la suerte de que por la mañana me da el sol con mucha fuerza, y además de eso, tengo la protección. Entonces, incluso en invierno consigo estar sin camiseta cogiendo sol, pues sin frío. Entonces yo lo que recomiendo es la exposición solar. Y como la mayoría de las personas que nos está escuchando, creo yo, viven en países en que esto es posible, o sea, no estoy hablando de personas que viven en latitudes muy extremas, entonces eso sería mi recomendación, incluso en invierno. Cuando no es posible, sea porque no podemos, sea porque tenemos una fotosensibilidad o tenemos enfermedades como lupus, por ejemplo, que se pueden exacerbar con exposición solar, o estamos tomando algún fármaco que contraindica, etcétera.
En esos casos, bueno, la vitamina D sería un sustituto cojo, pero sería Claro. mejor que no tomarlo. Ahora, la vitamina D nunca va a sustituir el sol, nunca, porque el sol primero permite la producción de muchas moléculas, además de la vitamina D, regula el ritmo circadiano y tiene varios otros efectos, porque hay varios tipos también de radiación, no solo la ultravioleta, incluso la infrarroja, por ejemplo. Entonces, el sol es mucho más que vitamina D, pero cuando no es posible, bueno, entonces la vitamina D sería la solución. Genial, genial, Pedro. Y una última pregunta. ¿Se sabe más o menos cuáles serían las horas de sueño adecuadas? Vale, lo que yo no soy experto en sueño, pero lo que conozco de la literatura y de leer y escuchar a neurólogos expertos en sueño es que para la mayoría de las personas 7 a 9 horas. Hay 7 9 algunos que horas. son los llamados short sleepers, los que duermen poco y que consiguen, supuestamente nuestro presidente de la República en Portugal es un short sleeper, él dice que duerme 3 horas solo, pero Hostia. la mayoría de las personas necesita de 7 a 9 horas. Es esto lo ideal. Algo interesante, si tú por la mañana dices, yo necesito café porque si no, no consigo tener rendimiento, eso es una gran indicación de que tu sueño es malo. Genial. Muy bien, Pedro. Pues de verdad, muchísimas gracias. Os repito que veo que hay varias preguntas. Siento mucho que no las podemos responder porque lo tenemos que dejar aquí. Pero si os interesa mucho el tema, de verdad os recomiendo 100% que vayáis a la web de NutriScience, nutriscience.es, Nutri más Science, que es ciencia en inglés. Y vais ahí, veréis que hay cursos súper interesantes y uno O de ir estos al es informativo. Instagram, amigo. Entonces o seguir la cuenta de Instagram de NutriScience Academy Ok, aquí en Instagram, que ahí también se ponen los varios cursos y además de esto, quien maneja mucho la cuenta de Instagram es Fernando Mata, nuestro amigo y compañero. Y Fernando es un gran experto en nutrición deportiva. Para mí es el número uno de nutrición deportiva que yo conozco con sí, diferencia. Y Fernando es quien más maneja la cuenta. Entonces hay posts muy buenos, sí, informativos, totalmente. no son solo posts para decir tenemos este curso, no, de información, muchos de ellos de la mano de Fernando, que yo creo que son buenísimos y que deberían ser visualizados Y muchas veces. deberíamos pagar para los posts que cuelga Fernando Mata, ¿eh? Porque realmente explica ahí mecanismos de acción que lleva Sí. un tiempo, ¿eh? Para hacerlo de la manera que lo hace, Sí, o no, sea que Fernando está. es una máquina, es un currante y hace unos esquemas espectaculares, diapositivas muy bonitas que tardan muchísimo tiempo y es alguien que le gusta estudiar todo al detalle. Puedo decirte, Sí, porque es un gran amigo y ya he estado con él muchas veces. Me acuerdo que la noche vieja para el 1 de enero, y no, todo el mundo queda hasta más tarde. Yo me acuerdo despertarme, ahí sí con sueño y necesitando café, y quién veo sentado en el sofá, Fernando leyendo un artículo sobre ¿qué IR dices? deportistas. Entonces es alguien completamente obsesionado y es por ello también que es alguien tan Claro. bueno. Pedro, te mando un fuerte abrazo A ti, amigo, muchas gracias. y espero que nos podamos ver de manera presencial. Seguro que nos veremos dentro de un tiempo. O sea que nada, que vaya todo muy bien y que espero que estéis muy bien ahí. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo a Un todos. fuerte Muchas gracias. abrazo. Gracias, Pedro.